Vamos grabando. Entonces les decía, acá está el continuo persiano, sesión 1. Algunos de pronto vieron el afiche, lo que sale es este laberinto. Ya lo he explicado varias veces, de pronto en las semanas anteriores dicté un par de charlas sobre el tema, pero voy a repetirlo. Es una alusión al continuo, es una frase famosa de Leibniz, uno de los grandes matemáticos de la historia, filósofo y el creador del cálculo infinitesimal, quien reflexionó mucho sobre el problema del continuo. Ya vamos a hablar de qué es ese problema del continuo. Y tenía una frase y es, la expresión, el laberinto del continuo. El continuo, al contrario de otras construcciones matemáticas de pronto que parecen como más comprensibles, por lo menos en primera instancia, parece un problema bastante enmarañado, bastante como difícil de abordar, cómo definir lo que es continuo y lo que no es continuo. Entonces, esa expresión pues, nos va a acompañar precisamente porque hay distintas maneras de abordar el problema del continuo, el problema de la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Cómo tener una construcción matemática que refleje esa continuidad. Entonces vamos a hablar hoy precisamente de eso. Hay una manera estándar, establecida, que es la que todos nos han enseñado a todos en el colegio o en la universidad de lo que es algo continuo, que tiene que ver con los números reales. Lo cual pues está muy bien, o sea, es una construcción que funciona para muchos aspectos de la aplicación de las matemáticas, para nuestra comprensión del mundo, pero no quiere decir que sea la única. Entonces, ese es el tema del seminario. Precisamente Peirce presenta unas ideas completamente distintas con respecto a lo que es la construcción de los números reales, esa construcción estándar. Hoy vamos a hablar de esas ideas. Hoy, pues, para los más matemáticos, hoy va a ser un poco más filosófico, pero tenga paciencia que ya vamos a llegar a definiciones y aspectos un poco más matemáticos. Como decía, vamos a tratar de integrar ambos aspectos de la problemática. Pero entonces estaba hablando de esta publicación, que es editada por el profesor Fernando Zalamea, está en una colección dedicada, yo creo que es la colección más importante a nivel internacional, dedicada a los estudios persianos, donde se publican bien sea estudios acerca de Peirce, pero también obras de Peirce, como voy a mencionar ahorita brevemente. Buena parte de la obra de Peirce quedó sepultada por allá en un sótano en la Universidad de Harvard, son unos manuscritos que no fueron publicados nunca y hasta ahora se están editando de manera pues, rigurosa. Entonces, esa es la colección persiana de Greuter, una editorial pues, originalmente en Berlín. Y pues tengo el honor de haber participado allí en este libro editado por Fernando Zalamea y hay distintos capítulos. Entonces, el primero es de Gustavo Arengas, que sigue una perspectiva desde la teoría de categorías acerca de un problema que surge en la filosofía de Peirce, que es la máxima pragmática. De pronto más adelante hablaremos de otros aspectos de la filosofía de Peirce, pero pues hoy para arrancar quiero ya ir entrando en materia. Entonces ese capítulo que esencialmente es la tesis doctoral de Gustavo Arengas, quien trabajó con Fernando. El segundo capítulo, entonces ya voy a detenerme, y el tercero, entonces es de nuestro querido Arnold, que trabaja su tema, bueno, trabaja muchos aspectos de la lógica en Peirce, porque Peirce realmente es uno de los fundadores de la lógica moderna, es contemporáneo más o menos en los mismos años en que estaba publicando Frege, también estaba trabajando Peirce, pero de manera mucho más aislada. Entonces muchos de sus trabajos quedaron como aislados y sin publicar, sin difundir. Entonces, Arnold es especialista particularmente de algo que se llama gráficos existenciales, que son un desarrollo de la lógica con un aspecto muy geométrico.
La lógica no se representa con fórmulas, como normalmente lo hacemos en un lenguaje, con fórmulas bien formadas linealmente, como estamos acostumbrados todos, sino de manera gráfica. Ahorita les muestro un dibujito, o bueno, de una vez vamos ahí a ver algunos de los dibujitos que Arnold nos presenta en su capítulo, solamente como pequeño ejemplo. Obviamente eso tiene desarrollos como los que mencionaba Arnold. Uno puede estar 20 años trabajando en gráficos existenciales que son de este estilo. Ahí están las fórmulas, A, B, esas son las fórmulas, digamos, dos frases en nuestro lenguaje. Perdón, que creo que alguien quiere entrar. Ahí estamos bien. Perdón. Un segundito. Bueno, entonces tenemos ahí dos frases, dos enunciados, y el corte, este círculo, bueno, en este caso es un poco distinto porque Arnold hace desarrollos que van más allá de lo que el mismo Peirce propuso. Este círculo es la negación. Y todas las fórmulas lógicas usuales, por ejemplo, el cálculo proposicional, se pueden enunciar o se pueden expresar con este lenguaje. Y uno puede desarrollar la lógica ahí. Hoy no podemos detenernos en el tema, pero pues el profesor Arnold justamente desarrolla esos temas en su seminario y está este semestre también desarrollando. De pronto también nosotros podemos estudiarlo con calma desde los inicios, este tema, también ligado al tema que nos interesa, que es la continuidad. Precisamente Peirce introduce estos gráficos porque la continuidad está también ligada al pensamiento, a la lógica, y la lógica no es algo discreto, sino que algo continuo. Nuestro pensamiento, nuestra mente funcionan también con transformaciones continuas y no discretas como estamos habituados a verlos. Bueno, parece que acá hay un problema con el video BIM, pero pues voy a continuar acá. Entonces, pero se fue solamente en este, porque el resto está... El contacto de la... Mientras tanto, por acá alguien se quiere unir. No, creo que es acá. No, conecta. Conecta, Angelita, conecta. O sea, ¿se conecta ya? Conéctalo, enchufa ese. Casi siempre es esa tela que daña. Sí, es la tela. Sí, donde se llegue a tocar el cable. No, es que no se puede directo. Voy a conectar. Ya. Bueno, disculpen por acá el impasse. ¿Siempre queda así? Sí. No. Ya llegó la conexión. Bueno, entonces continuamos. Entonces les decía, ¿cuál va a ser el tema del seminario? Estábamos viendo acá, ojeando un poquito en general el libro. Entonces son esos 3 capítulos esencialmente, pero pues tenemos entonces los comentarios de Fernando Zalamea con su visión de conjunto acerca del pensamiento en general, pero de las matemáticas y del pensamiento persiano, de Peirce. Entonces, ese es el último capítulo del libro que estoy acá proyectando. Bueno, ese libro lo tienen entonces disponible. Les repito para los que acaban de entrar que puedo compartirles el acceso a los materiales en Dropbox. Entonces me pueden escribir un correo y con gusto les comparto el material. Bueno, entonces ahora pues el tema de lo que vamos a ver, que es el segundo capítulo. Entonces es también un tema que yo vengo tratando pues desde hace como 15 años, ya de manera formal, pero pues que viene desde la época del pregrado,
pues precisamente gracias al profesor Salamea, él nos mencionaba la idea de que había, de que era posible abordar el problema del continuo, el problema de la línea, el problema del espacio, sin puntos, que nuestra manera de ver las cosas naturalmente es muy analítica, separar en partes y llegar a las partes últimas. Ese es un estilo de pensamiento bastante hegemónico en nuestra cultura, en nuestras ciencias, en distintas disciplinas. Vemos todo como atomizado y creemos que todo se puede armar a partir de esas partes últimas. Ese es nuestro pensamiento, un poco es un pensamiento estilo Lego. Pensamos que hay unas fichitas y con esas fichas uno compone todo. Esa manera, pues obviamente no es solamente algo reciente, sino que viene desde la antigüedad, desde el mismo origen del atomismo, por ejemplo, que ya en Grecia existía. Átomos, lo que no tiene partes. Es lo mismo que la definición de punto que ofrece Euclides, ¿sí? Punto es lo que no tiene partes. Entonces, hay partes que son indivisibles, partes últimas. Entonces, componentes últimas de la realidad, bien sea física, los átomos, o bien sea geométrica. Entonces, estamos habituados a pensar la geometría desde esa perspectiva, a pensar muy analíticamente que podemos tener unos componentes primarios y luego armar, ¿cierto? Ese es nuestro estilo de pensamiento. Incluso en el lenguaje se piensa que hay unas proposiciones atómicas. Ese es el famoso atomismo lógico que proponía Russell. De hecho, eso se llama filosofía analítica, ¿sí? Entonces es un estilo muy analítico. Fernando Salamea pues, es conocido por haber propuesto en matemáticas un pensamiento mucho más sintético. Tiene un libro muy conocido a nivel pues, internacional, que es La filosofía sintética de las matemáticas contemporáneas, tal vez el libro más influyente de los que ha escrito Fernando Salamea. Bueno, pero ese es un breve paréntesis. Con respecto al continuo, entonces vamos a ir siguiendo estas distintas secciones que les estoy mostrando acá en el índice. Hoy vamos a hablar un poquito de la problemática del continuo en Peirce, cuáles son esos problemas que él se plantea, y poco a poco vamos a ir entrando en los aspectos más matemáticos. Entonces, digamos, para los no matemáticos trataré de todas maneras cada sesión de motivar a través de las problemáticas más filosóficas que están detrás de esto, pero de todas maneras es una buena oportunidad de aprender también matemáticas, porque vamos a cubrir muchos temas de matemáticas. Entonces vamos a comenzar a ver que es posible ofrecer una construcción matemática que encarna esas ideas de Peirce. Lo hacemos a través de la teoría de conjuntos, que es la gran teoría hoy en día en la matemática. Usualmente es vista como la teoría que abarca todas las matemáticas, dentro de la cual se desarrollan todas las matemáticas. Y después veremos distintos aspectos. Para entrar rápidamente como en los temas, digamos, que tienen que ver con geometría y con cálculo, entonces voy a saltarme las secciones 2.3 y 2.4 y las dejamos para el final, y voy a ir directamente a ver el tema de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, los infinitesimales y el infinito. Vamos a ir viendo la geometría, entonces cómo se construye la línea, pero cómo pasamos más allá para construir el plano, para construir espacios multidimensionales. Esa es la idea. Vamos a ir viendo cómo todo esto se aborda con herramientas algebraicas. Entonces, que podemos definir ciertas operaciones que nos permiten manejar los objetos con los que estamos tratando. Y bueno, finalmente pasaremos ya a la geometría y al cálculo infinitesimal. Ese es a grandes líneas, y les iré diciendo la siguiente sesión que vamos haciendo. Entonces la idea es como una especie de lectura acompañada de este capítulo. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy. No sé si hasta ahí me siguen, los que están conectados, ¿todo bien? Sí, profe, sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces,
Voy a seguir y al final dejo espacio para las intervenciones. Tengo acá una pequeña presentación. Entonces, las ideas persianas del continuo. La idea es la siguiente. La construcción usual en matemáticas de lo que llamamos continuo parte de los números naturales. Normalmente, en teoría de conjuntos, es el primer conjunto numérico que construimos, así como fue en la historia. Es los primeros tipos de números que surgen en las distintas culturas, el primer tipo de número que surge en particular en la cultura griega, que fue tan influyente para nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los pitagóricos, vemos como los números que ellos tratan están representados geométricamente, con punticos o con piedras, porque seguramente era con piedras ahí puestas en el piso. Entonces, esos son los números naturales, eso es el número. Cuando Pitágoras decía el número está en todo, se refería precisamente a los naturales. Pero poco a poco se van descubriendo como nuevas realidades, o se van descubriendo o se van proponiendo, inventando, ¿cierto? Entonces, normalmente, pues, históricamente son anteriores los racionales, pero cuando hacemos la construcción de los números, en teoría de conjuntos, en las construcciones usuales, pues pasamos a los enteros. Los enteros, entonces, abarcan tanto los números naturales como los negativos. Entonces, esos surgen pues, por ciertas problemáticas del álgebra, por ejemplo. Y entonces comienzan a tratarse ese tipo de objetos. Pero también entonces comenzamos a pensarlos con una cierta representación geométrica. Comenzamos a ver los números naturales como una cierta sucesión, ¿cierto? Lineal, donde los mayores en nuestra cultura están hacia la derecha y los menores hacia la izquierda partiendo del cero. Cuando hablamos de los negativos, entonces como que prolongamos hacia el otro lado de manera especular y tenemos como la recta completa. Esa es como la representación usual. Y en cierto momento, pues también comenzamos a introducir los racionales. Los racionales surgen al principio como fracciones en muchos contextos. Ahorita no nos vamos a detener, pero en construcciones geométricas, etcétera, o en problemas de la realidad cotidianos, surgen los racionales, pero entonces también se pueden representar en esa recta que nos estamos imaginando geométrica. Entonces son como ciertos puntos que están entre esos enteros, ¿sí? Están esos fraccionarios o esos racionales, que son razones de los enteros. Entonces comienzan a aparecer muchos puntos ahí. De hecho, hay una propiedad importante de los racionales, y es que entre dos puntos que tomemos racionales, siempre hay otro. Pues ustedes pueden tomar simplemente el promedio, ¿sí? Ustedes toman dos puntos y hacen su promedio. Si son ambos racionales, el promedio también lo será. Ahí entonces tenemos una propiedad que se llama la densidad. Esa es la densidad de los números racionales. Entonces muchos filósofos y matemáticos a veces confundieron la noción de continuidad con esa otra noción, la de densidad. La densidad sería algo continuo porque hay muchos y en medio de dos siempre hay otro. Entonces eso al inicio se confundió con la noción de continuidad. Pero poco a poco se fue pensando que algo continuo, en el fondo los matemáticos se dieron que ahí no estaba todo lo que podemos ubicar en la recta. ¿Por qué? Porque están otros números que ya descubrieron los griegos que son los irracionales, que no se pueden expresar como esas fracciones. Entonces, a pesar de la densidad, hay como unos huecos ahí. Y acá llegamos a la construcción usual de los reales, que es no dejar esos vacíos. Por eso se habla de completez, como que algo que complete todos esos vacíos, esos huecos. Y ahí llegamos entonces al siglo XIX, la segunda mitad, con Cantor y Dedekind, que ustedes pueden ver ahí. Entonces, Cantor y Dedekind parten de los racionales y toman, hay dos construcciones, uno se llama los cortes de Dedekind
y otra se llama la construcción que ofrece Cantor es a través de las sucesiones de Cauchy. Recordemos rápidamente, para los más matemáticos, sucesión de Cauchy es una sucesión en donde los elementos de la sucesión cada vez están más cerca. Entonces, es una definición que se da en espacios métricos. Necesito la noción de distancia. Entonces, tengo la noción de distancia, tengo la noción de cercanía y tengo una sucesión en que cada vez están más cerca. Están más cerca, dado cualquier épsilon, cualquier número tan pequeño como quiera, puedo, a partir de cierto momento, los elementos de la sucesión están a menos que esa distancia. Eso se llama sucesión de Cauchy. Entonces yo puedo tener una sucesión así, donde los elementos están cada vez concentrándose más, esa sucesión, pero puede ser que no converja a ningún lado. Entonces, yo por ejemplo puedo tomar una sucesión de racionales que se acercan hacia raíz de 2. Por ejemplo, todas las aproximaciones de raíz de 2 son racionales. El desarrollo decimal de raíz de 2 es infinito, ustedes saben, no periódico. Pero puedo detenerme en cada paso. Cada uno de esos pasos es un número racional. Entonces, si tomo esa sucesión, es una sucesión de Cauchy, pero en los racionales no converge. Entonces, tengo una sucesión de Cauchy en los racionales que no llega a ningún punto porque ese punto no está. No es un racional. Entonces, ¿qué son los reales? Es añadir todos esos puntos que están faltando. Y eso sería ya algo completo, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente consideramos como el continuo estándar, que son los reales, ¿sí? Los reales tienen esa propiedad. No solamente es algo denso, sino que es algo completo. Entonces son maravillosos, porque si hago este tipo de operaciones, como de tomar sucesiones, voy a caer ahí mismo. No necesito irme para afuera, es algo ya que está completo. Y por eso es que son tan importantes en las distintas ramas de la matemática, en particular en la geometría y en el análisis. Bueno, entonces rápidamente, acá ya que estamos en Cantor. Cantor pues es famoso es el que introdujo la teoría de conjuntos como la gran rama que abarca todas las matemáticas, y en particular pues introdujo la idea de que la noción de cardinalidad no solamente funciona para conjuntos finitos, sino para los conjuntos transfinitos. Entonces tenemos los cardinales finitos, el tamaño de un conjunto puede ser vacío, entonces el tamaño es 0, puede tener un solo elemento, entonces es 1, 2, 3, etc. Entonces tenemos los números usuales, los naturales, pero lo que dice Cantor es que para los conjuntos infinitos, no es simplemente que digamos, no, es que es infinito, entonces que es de tamaño infinito, sino que hay distintas jerarquías de infinito. Así como hay distintas jerarquías en lo finito, lo mismo pasa con lo infinito. Y algo, pues, digamos, cuando uno ve un curso de teoría de conjuntos, normalmente de las primeras construcciones es mostrar que, por ejemplo, los naturales, los enteros y los racionales tienen el mismo cardinal, el mismo tamaño. Aleph 0 se llama, es el primer cardinal infinito. La noción de cardinalidad tiene que ver con la posibilidad de establecer funciones entre los conjuntos. Entonces, cuando una función es 1 a 1 y sobreyectiva, o inyectiva y sobreyectiva, o sea, una biyección, entonces tiene el mismo tamaño. Entonces, eso que vale para los conjuntos finitos es la definición precisamente de cardinal para los conjuntos infinitos. Entonces tenemos que esos son todos de tamaño Aleph 0, el primer cardinal infinito. Pero el mismo Cantor descubre que los reales, ese conjunto completo que acabamos de ver, que normalmente identificamos con la línea, es un tamaño mayor, se llama 2 al Aleph 0. No podemos ahorita detenernos, de pronto ahorita si hay preguntas sobre esto, pues miramos un poquito más este tema, pero por ahora tenemos el tamaño de los reales, que es mayor al de los otros conjuntos numéricos infinitos que conocemos. Y hay una pregunta súper importante en matemáticas que es, ¿y ese tamaño de los reales cuál es? Podría uno decir, es el siguiente más grande después de Aleph 0, que se llama Aleph 1.
Esa fue una hipótesis que lanzó Cantor, que se llama hipótesis del continuo. ¿Por qué se llama del continuo? Porque está hablando de los reales que se identifican con el continuo. Entonces, eso, para nosotros que ahorita vamos a hablar de otro continuo, pues tal vez le hubiéramos puesto otro nombre, pero para Cantor, para quien la recta era los números reales, identificaba la recta con los números reales, el continuo es de este tamaño, 2 a la Aleph 0. Entonces, esa es una pregunta súper importante, es el primer problema de Hilbert. Para los matemáticos saben que son los problemas que fueron más centrales en todo el siglo XX. Y el siglo XX se encargó de responder de alguna manera esta pregunta. Cuando digo de alguna manera, es que no fue lo que se esperaba. Se esperaba que hubiera una respuesta, la hipótesis del continuo es cierta, o una respuesta, la hipótesis del continuo es falsa. Eso era lo que se esperaba. Pero la matemática da sorpresas y lo que se demostró es que la hipótesis del continuo no se puede ni demostrar ni refutar. Entonces, en esas estamos. Hoy ya sabemos eso. Entonces, si quieren demostrarla, no gasten su tiempo. Inténtenlo, pero es un buen ejercicio, pero ya sabemos qué va a pasar, que no lo van a lograr. Si quieren demostrar que es falsa, igual están perdiendo su tiempo, porque no hay manera posible en que lo vayan a lograr. Por lo menos en la teoría usual de conjuntos que manejamos normalmente todos, que es los axiomas de Zermelo-Frenkel con elección. Entonces, dos grandes matemáticos demostraron este enunciado que acabo de decir. Gödel, el más grande lógico del siglo XX, o tal vez de la historia, demostró que la hipótesis del continuo no se podía refutar. Y Cohen, pues, un matemático más reciente, demostró que la hipótesis del continuo no se puede demostrar. Entonces, ahí estamos con respecto a este problema. Pero eso es con respecto a los reales. Los reales, que es la versión usual del continuo. Bueno, acá, bueno, no me voy a detener. Esto son temas de teoría de conjuntos, pues digamos, de los inicios de la teoría de conjuntos. En la carpeta vamos a compartir un libro de introducción a la teoría de conjuntos por si alguien lo quiere mirar, pero todos estos temas están en la red, hay videos, están en Wikipedia, pueden consultarlos y si acaso hay alguna duda, pues con gusto. Pero lo que quiero acá mencionar es esto que está acá en el medio, esto que aparece al interior. Bueno, esto es el universo de conjuntos. De pronto vamos a volver después a hablar de esto. Es donde están todos los conjuntos, se definen en la teoría usual, que es Zermelo-Frenkel con elección, y lo que está acá en la mitad son los ordinales. Entonces es otro tema que vamos a requerir ahorita para hablar de nuestra construcción. Entonces, así como existe el tamaño de un conjunto, existe el orden de un conjunto, cuando está bien ordenado. Entonces, esto lo vamos a comenzar a introducir la próxima sesión. Hoy no voy a detenerme en la definición de ordinales. Bueno, entonces llegamos finalmente a nuestro personaje Peirce. De nuevo, pues muy por encima, pasando rapidísimo, 1839, 1914, hace pocos años hubo un congreso internacional importante por el centenario de la muerte, en donde tuvimos el gusto de estar. Yo estuvo el grupo de colombianos que estudian a Peirce, entre ellos el profesor Ostra, el profesor Salamea. Eso fue allá en una universidad cerca de Boston, en Lowell. Bueno, entonces él es el fundador del pragmatismo y la semiótica modernas. Muchos lo conocen como esto, como un filósofo que fundó la primera gran escuela filosófica en América, que es el pragmatismo, pero también es muy conocido por las ideas de la semiótica, el estudio de los signos. Pero además pues era un científico, digamos, en pleno ejercicio que trabajó en muchas áreas, ¿sí? Lógica, geodesia, matemáticas, física, química, psicología, etc.
En este momento pues muchos estudios sobre esas distintas áreas, estudios especializados, como les decía, mucho quedó sin publicarse, por lo tanto hay un auge hoy en día de los estudios persianos, porque solamente de las páginas que escribió, que fueron más de 80.000, solamente 12.000 fueron impresas en su momento. Entonces hay mucho por estudiar y por hacer ahí. Bueno, entonces lo que veo es que estamos un poquito ya sobre el tiempo. Yo creo que vamos a dejar la introducción hasta acá. ¿Qué vamos a hablar la próxima vez? Vamos a hablar acerca de las problemáticas por las cuales, o a las que llegó Peirce, por las cuales Peirce dice que los reales realmente no son el continuo, que el continuo debería ser otra cosa. Los reales están muy bien, pues, no es que le disgustaran los reales, ¿no? Él es de los primeros estudiosos de Cantor, queda fascinado por la teoría de conjuntos, pero queda tan fascinado que dice, uy, está en toda esa jerarquía de infinitos, el continuo tiene que ser algo que vaya más allá de esa jerarquía de transfinitos que acabamos de ver, de cardinales infinitos. Entonces por ahí va la reflexión persiana. Entonces hoy no alcanzamos, pero la próxima vez entonces comenzaremos a ver esas problemáticas, por qué Peirce dice que el continuo debería ser otra cosa. Y bueno, yendo un poquito más allá, esa es la próxima sesión, es la siguiente, entonces vamos ya a introducir la construcción matemática que yo propongo para encarnar esas ideas de Peirce. Esa es la idea de las dos próximas sesiones. Entonces, por ahora dejamos así para respetar el tiempo y tenemos 5 minutos como para preguntas o intervenciones. Entonces vamos a acá dejar de grabar.